tienen 95 a 98% de certeza, ¿no? Entonces bajísimo el índice de error y estas estadísticas ya muestran que Lula tiene 52% de los votos, con lo cual, bueno, él ejerce en este momento un efecto de arrastre de las preferencias, porque en la medida en que va ganando y va creciendo su posición de favorito, lo que se ve con las estadísticas de ayer es que hubo una migración de votos de los grupos, y no solo de los indecisos, que son 4% del colegio electoral total de Brasil, y entonces es un grupo que está en disputa por los candidatos, obviamente, pero las estadísticas de ayer mostraron que hubo una migración de los votos bolsonaristas, digamos, de los simpatizantes de Bolsonaro, que cambiaron de posición para Lula. Y probablemente sea una influencia de un efecto de arrastre que se produce con la figura que está ganando y la popularidad que Lula ya tiene, pero que en este momento está en aumento. Todas las estadísticas habían mostrado que la tendencia de la preferencia de Lula era creciente, mientras que la de Bolsonaro se quedaba estancada en ese 30% de su grupo, ¿no? de favoritos, digamos. ¿Cómo ha sido la campaña en el último tramo? ¿Qué rol han asumido unos y otros, Lula y Bolsonaro? Bueno, Lula está en una posición muy madura, muy tranquilo, muy bien asesorado y como es un político de mucha experiencia, él no cae en las trampas que les hacen en los debates políticos. Entonces ha evitado algunas discusiones y ha aparecido como un personaje pacificador y muy maduro, digamos. Entonces muestra una cierta experiencia que realmente tiene, y me parece que esto tuvo un efecto muy positivo en la población, mientras que Bolsonaro sigue haciendo sus ataques permanentes. Para Bolsonaro hacer política es acusar a los otros de corrupción y amenazar de muerte y violencia. Cosa, por ejemplo, que no va a aceptar el resultado de las elecciones, etcétera. Pero esto me parece que es solo de la boca para afuera, digamos así. Es un discurso que también ya se desgastó, porque los discursos políticos tienen su ciclo de vida. Y en el caso de Bolsonaro, que no era un discurso muy auspicioso, porque siempre fue un discurso de prometer armas, muerte, reivindicar la dictadura, elogiar personajes oscuros de la historia de Brasil que fueron torturadores. Entonces, con ese mensaje él de hecho alimenta y mantiene el porcentaje que lo acompaña con ese pensamiento, que es un porcentaje de 30%, y no se movió de ahí. El resto de la gente está preocupada con otras cosas. El resto de la gente está preocupada con el trabajo, con el salario, con llegar a fin de mes, con poder comer todos los días. Esta es una preocupación que volvió infelizmente al Brasil, porque en estos años de Bolsonaro hubo un aumento de la pobreza, de la gente que fue a vivir a la calle porque no tenía más sustento, y del desempleo, que es gravísimo. Entonces estos son los problemas que más se trataron. Los que más colocó Bolsonaro fueron de la corrupción, pero no pegó mucho este discurso. En las estadísticas de temas más tratados, el primero es el de la pobreza, asunto en el cual Lula tiene dominio total porque sabe implementar una política pública de transferencia de ingresos y sabe, y ya lo hizo en los gobiernos anteriores, prometiendo que los brasileros van a tener su plato de comida en todas las mesas, en todas las familias. Entonces él sabe explicar muy bien esta situación. Y más o menos ha sido el 20% del debate ocupado por la discusión de la pobreza. Y mientras que la de la corrupción, que es un tema que Bolsonaro apunta mucho, quedó en más o menos 16% de los índices de temas más tocados. Y el problema es que la corrupción no es una cosa que pueda ser imputada apenas a una persona. En general la corrupción son sistemas bastante complejos y que hoy la gente también maduró y sabe que no es precisamente culpar a alguien de corrupción, como fue el caso de Lula, ¿no? Lula fue inocentado de todas
los cargos que le habían imputado. Entonces, hoy en día él puede, digamos, hablar y presentarse muy confortablemente. Bolsonaro, lo mismo que apunte para la corrupción, porque es un discurso que a él le funcionó bien en 2018 cuando se eligió. Hoy es un discurso que lo compromete, porque en estos últimos días, ya en el fin de gobierno de él, ha comprado más de 60 viviendas de valores millonarios y las pagó en efectivo, lo cual levanta totalmente las dudas cuanto a su posición de corrupción, ¿no? Entonces estas cosas lo desgastaron bastante. Hoy Bolsonaro estaba muy nervioso y claro, en el cuadro, en el equipo de él están discutiendo, como pasa siempre, ¿no? Cuando el equipo que pierde tiene que analizar la estrategia que hizo y analizarla desde el punto de vista de que se equivocaron, ¿no? Y aparentemente Bolsonaro, en vez de buscar un discurso que congregase más gente, quedó alimentando el odio y eso solo funcionó para su grupo, ¿no? Carlos, entonces eso... Quiero preguntar, sí. ¿qué rol ha tenido el Poder Judicial, la Corporación Judicial, que en su momento había sido muy funcional a la estrategia de Bolsonaro, que había destituido... políticamente había una destitución justificada en supuestas irregularidades que la justicia nunca reprochó, esas acusaciones que terminaron siendo falaces cuando a Dilma Rousseff se la apartó, después lo metieron preso a Bolsonaro, el juez Moro en algún momento fue encumbrado, lo traíamos acá a la Argentina, la Corte Suprema Argentina lo mostraba como el juez que estaba haciendo el manipulite en América Latina, todo un verso. Sí. ¿Y qué pasó con el rol del Poder Judicial en este último tiempo, en el propio proceso electoral? Bueno, las cosas cambiaron mucho porque uno se pregunta cómo puede haber sido que un personaje tan deshumano como Bolsonaro, que elogia la tortura, defiende la venta de armas, cosa que se incrementó muchísimo en el Brasil, y con eso la violencia y la perseguición, y se rió de las muertes causadas por la pandemia. Entonces, este discurso deshumano de Bolsonaro solo pudo ganar en 2018 cuando tenía, digamos, una situación que lo beneficiaba. Lula estaba preso, había una especie de acuerdo entre los medios y algunos partidos de sacarla a Dilma, hacerle este golpe acusándola de un mal manejo, ¿no?, administrativo. Entonces tuvo el impeachment. Todo ese apoyo del impeachment, todo ese discurso del odio, lo beneficiaron a Bolsonaro y a ese 30% de gente, digamos, que tiene ese pensamiento violento y deshumano, que puede ser que esto exista en cualquier lugar. El asunto fue que se oportunizó que ese grupo social tuviera ascensión, porque esto aconteció en 2018 cuando la Suprema Corte y los medios estaban de alguna forma compactuados en defender a Bolsonaro y lo pusieron a Lula preso. Moro, que fue el juez que articuló toda esta decisión, no tiene más inteligencia ni más discurso que Bolsonaro, llega a ser, digamos así, el mismo nivel de alfabetización que Bolsonaro. Entonces se fue desgastando. Después que consiguió ponerlo preso a Lula, él se convirtió en ministro de Bolsonaro una vez que Bolsonaro fue a la presidencia. Pero durante la campaña, el propio Moro autorizó que se publicaran informaciones sobre el proceso de Lula que no eran verdaderas, pero que de cierta forma lo perjudicaban totalmente. Entonces, ahora que este esquema se desarmó, porque acabó demostrándose en la justicia que el proceso era falso, digamos, era lawfare, las pruebas no existían y no era más que, digamos, un entusiasmo contra la corrupción, pero que no tuvo más potencia que el vuelo de una gallina. Fue un poquito para arriba y ya luego volvió. Entonces, con el tiempo, la Suprema Corte tiene que aceptar que Lula era inocente. Moro abandona el sistema judicial porque se va de ministro de la justicia de Bolsonaro, se pelea con Bolsonaro, publica una serie de intimidades y de discusiones del grupo de Bolsonaro
y entonces se hacen enemigos a muerte. Hoy, después que perdió todo este esquema de lawfare que Moro implementó, claro que con el apoyo de algunos sectores empresarios y sobre todo de los medios, Moro cayó totalmente. Tanto que hoy la esposa de él, que se candidata a diputada, y él aparece en la propaganda, pero él ya no es más, digamos así, un personaje político central. Digamos, Moro me parece que quedó en el basurero de la historia por las acciones que hubo. Y entonces la situación brasilera de hoy es completamente distinta. La Suprema Corte, digamos, se limpió de este problema de lawfare, y ayer mismo Lula, que es muy vivo en sus relaciones políticas, hizo una reunión con los empresarios del país, el llamado grupo del empresariado nacional. Los empresarios más grandes, las empresas más importantes que pueden poner mucho esfuerzo para desarrollar el país. Y ahí Lula hizo una presentación muy breve y les pidió a los empresarios que ellos hicieran preguntas. Entonces se transformó en un diálogo en que Lula parece que ganó mucha aceptación. Lo curioso de este proceso fue que fueron empresarios bolsonaristas, que se sabe que pagaron y apoyaron a Bolsonaro en toda esta campaña última. Y sin embargo fueron. Y el problema es que los propios empresarios bolsonaristas salieron convencidos de que Lula era muy bueno. Y el propio Lula, cuando le avisaron que llegaban los empresarios bolsonaristas, dijo, no, yo quiero que entren, que participen y quiero conversar con ellos. Entonces esta postura de abertura, sin resentimiento, porque Lula fue muy castigado, el gobierno de Dilma fue golpeado, Lula fue preso, fue injusticiado, pero él consiguió de alguna manera resolver todo esto formalmente, porque es público, no es una opinión. Lula es inocentado porque la justicia lo inocentó, no hubo pruebas. Y en este sentido él, digamos que circula con mucha comodidad, porque ahora está muy tranquilo. Y Bolsonaro continúa haciendo ataques en los debates, llamándolo de presidiario, llamándolo de corrupto, llamándolo de ladrón. Pero todas estas cosas, por ser falsas, también se vuelven contra Bolsonaro. Entonces la gente ahora ya, digamos, piensa distinto y ya no existe ese contexto de la Suprema Corte y de los medios que beneficiaron a Bolsonaro en 2018. Ahora claramente es otro contexto y vuelve a surgir el entusiasmo con la popularidad de Lula. Veremos qué pasa en las urnas. Aquí no hay la expectativa de que la Corte Suprema, como en Brasil, ¿cuántos miembros tiene en Brasil la Corte Suprema, Carlos? Ay, qué pregunta difícil, pero me parece que son unos 6, no te sé decir, pero ya te digo. Lo que pasa es que acá sí hubo unos cambios para incorporar que la presidencia puede designar algunos miembros. Entonces no sé exactamente la cantidad que forman hoy, pero te puedo decir que los miembros de la Suprema Corte que ya se retiraron, que son verdaderos estandartes de la justicia, masivamente declararon apoyo a Lula. Entonces hay grandes personalidades de la justicia brasilera que están todos los días declarando el apoyo a Lula. Ayer hubo declaraciones muy importantes de los artistas que tienen un impacto muy importante en conseguir votos y después esta reunión con los empresarios que dejó al grupo de Bolsonaro medio con tantas sorpresas que quedaron así sin aire, ¿no? De saber qué van a hacer. Hoy a la noche vamos a ver el debate como que se pasa, pero Lula es muy habilidoso. Lo que pasa es que en el debate a veces no le pasan la palabra a Lula, ¿no? Entonces entre los otros candidatos acaban aprovechando de no citarlo a Lula para no darle espacio. Pero el poco espacio que tenga Lula va a sorprender porque él es muy habilidoso. Carlos, muchas gracias por esta pintura tan precisa, certera y con conocimiento de causa de lo que está sucediendo en la previa de las elecciones en Brasil. Nos encontramos la semana que viene, el lunes, veremos con los resultados. Cómo no, ojalá. Un abrazo a la distancia. Chao, un abrazo a todos, muchas gracias.
Carlos Setulain, el economista riocuartense, desde una zona próxima a San Pablo, en Campinas. Es catedrático universitario, contándonos lo que ocurre con las elecciones en Brasil. Unas elecciones en Brasil que, bueno, tienen a un país que supo, desde el propio Poder Judicial, parar a tiempo una locura. Acá, que no se puede esperar nada de la Corte Suprema de Justicia, que tenemos un grupo de impresentables defendido por fuerzas políticas, impresentables al extremo, que algunos de los miembros de la Corte lo traían al juez Moro como el adalid de la anticorrupción, un corrupto en sí mismo porque forzó pruebas para sacar del juego a un adversario político que hubiera sido presidente hace mucho tiempo, y tal vez Brasil no hubiera caído en estos índices otra vez de segmentos pobres que no llegan a fin de mes. Bueno, ahí están las fotos, no solamente, ¿se acuerdan? Bonadío, el actual fiscal acusado de todo, Stornelli, que sigue siendo fiscal, que se sacaba fotos con Moro. Lo llevaban a los medios de comunicación. La fiscal secretaria de lucha contra la corrupción de Macri, que lo elogiaba, lo felicitaba. Patricia Bullrich, Ocaña, todo un grupo que ahora se ha llamado silencio, porque todo lo que decían, Esper y los libertarios, las cosas que decían de Lula, ¿no? Comunicadores acá en este medio también, en este medio me refiero a Río Cuarto, hablando de Lula, corrupción, ¿no? Pseudos comunicadores, chantas de cuarta, que ni siquiera leen un poco, porque debieran leer un poco lo que se está escribiendo en la historia. Lamentablemente, los medios ejercen ese poder de distorsión que después no corrigen, porque se equivocan, siguen para adelante, no les importa nada, bueno, lo hemos dicho en más de una oportunidad esta cuestión, la historia se encarga de acomodar las cosas.